2001. Presidente Milei en Costanera Norte. Por el cual, digamos, la casta, digamos, nos hacía pagar todo el ajuste a nosotros y ellos después venir como salvadores y hacer la gran Kirchner, agarrar todo digamos, en el quinto subsuelo y mostrarlo como una obra maravillosa que no fue más ni menos que un rebote y ayudado por un contexto internacional pocas veces visto. Pero no era ese el único problema que teníamos, también teníamos otros problemas como la deuda de la CIRA, digamos que eran 50.000 millones de dólares, teníamos el problema de los dividendos atrapados, con lo cual además teníamos un problema, no eran solo los problemas que teníamos en los flujos, teníamos unos problemas de stocks fenomenales. Y la forma en la cual ustedes resuelven los problemas de stocks, si no lo hacen correctamente y se les transforman en flujos automáticamente, ese salto, digamos, le puede generar consecuencias muy complicadas en la dinámica macroeconómica. En especial, digamos, si el dólar es un indicador adelantado de lo que puede pasar en materia de precios. Consecuentemente, ustedes ahí, digamos, el problema en el que se van a meter es muchísimo más grande todavía. Digo, ¿por qué? Porque un salto, digamos, que podría ser de características transitorias, les hace caer la demanda de dinero y eso se puede volver inestable y convertirse en permanente y en una crisis. El otro problema que teníamos éramos que recibimos una deuda interna a punto de vencer por el equivalente de 90.000 millones de dólares. Teníamos deuda externa venciendo por 25.000 millones de dólares, pero con que si bien la mayoría era con multilaterales, teníamos el problema que Argentina tenía caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Era muy interesante porque cuando hablaban y decían que nosotros teníamos un programa que no era consistente y un montón de cosas que decían, era interesante porque en general, digamos, cuando ustedes tienen una característica así de que el programa está caído, por lo menos lo tienen que estar discutiendo como 3 meses y en especial si hay una nueva administración. Y lo interesante es que nosotros lo resolvimos en un fin de semana. Quiere decir que las cosas tan mal no las habíamos hecho. Y al mismo tiempo teníamos un problema de reservas internacionales. Las reservas internacionales netas que nosotros heredamos estaban en torno a los 11.500 millones de dólares negativos, con una brecha del 200%. Además, si ustedes miran cómo venía la actividad económica durante la primera parte del año venía en caída y después levantó en función de cómo, digamos, el gobierno anterior empezó a pichicatear la economía, dándole el gasto público y financiándolo con emisión monetaria. Para que se den una idea, a lo largo de todo el periodo del gobierno se emitieron para financiar el fisco 28 puntos del PBI, pero de esos 28, 13 tomaron lugar en el año electoral. Es decir, estaban dejando una bomba enorme y, bueno, era mejor que le estallara otro y volver, pero no le dimos el gusto. Y la contracara a esto era cómo venían el tema de la inflación. La primera semana de diciembre venía a un ritmo de 1% diario, que es algo así como 3.700 anual. En la segunda semana se acelera y pasa a niveles del 7.500% anual. Nosotros habíamos hecho los cómputos en términos de los excedentes monetarios y demás, y calculábamos que si no tomábamos medidas urgentes, la inflación, digamos, podía llegar a niveles del 15.000% anual. Esto que parecía una exageración, es interesante ver que cuando ustedes miran el mes de diciembre, la inflación mayorista, que suele ir antes, digamos, que la inflación minorista, fue del 54% mensual. 54% mensual significa 17.000% anual. Es decir, y en realidad eso hubiera podido pasar si nosotros hubiéramos empezado a convalidar monetariamente, cosa que obviamente no hicimos y que la inflación mayorista, digamos, del mes de abril
fue del 3,4%. Eso anualizado les da casi 50%. Sí, entiendo que 50% es un espanto, pero veníamos de 17.000. Digamos, para tener un orden de magnitudes de lo que se hizo. Entonces, a partir de eso, nosotros diseñamos un plan de estabilización, un programa de estabilización, y básicamente, cuando ustedes... Hay distintas formas de... A veces a mí me cuesta comprender si las cosas se las hacen mal, de modo malintencionado, o las hacen mal de brutos. Es decir, cuando usted diseña el programa económico, lo que fuera, usted no lo puede, digamos, o sea, no puede tratar de exigir que el que lo va a hacer sea y piense como usted. Tiene que ponerse en los zapatos del que lo está haciendo. Entonces, a mí me parecería ridículo, digamos, si estamos dentro de un programa de un liberal libertario, empezar a pensar en términos de qué voy a hacer sectorialmente, qué voy a hacer con esto, de cómo voy a controlar los precios, de cómo voy a manejar la dinámica de los precios relativos. Soy liberal libertario, yo creo en la libertad. Entonces, a veces es como que piden cosas que no están adentro del ADN de lo que uno va a hacer, porque, digamos, y no quiere decir que es la única forma de hacer las cosas. Es decir, en nuestra concepción, digamos, un programa económico, digamos, tiene 3 elementos centrales. ¿Qué es lo que puedo aportar yo desde la macro? Digo, que es el ajuste fiscal, sí, o sea, una política fiscal, una política monetaria que básicamente consta en sanear el balance del Banco Central. Allí está el presidente de la Nación, Javier Milei, en el Foro Latinoamericano Económico. Primero, y quiero la opinión técnica de Pancho, primero decir, hay otro tono del presidente, sí. Un tono absoluto. Comparemos esto con Fundación Libertad o con, ¿cómo se llama lo que hacía en el Alvear? Me olvidé el CICIP. Comparemos el tono, otra cosa. Y está sosteniendo su programa, Pancho, ¿no? Sí, está diciendo lo mismo que viene diciendo de otro modo, más tranquilo, en otro tono, como vos decís. Sin imitaciones, sin ironías ni nada ahora, de esto. por lo menos. Bueno, lo vamos a seguir viendo, por supuesto, con mucha atención y en producción si hay alguna cuestión. Quiero no dejar, por lo menos, de hablar temas jubilados, porque dijimos, ayer hubo una media sanción en la Cámara de Diputados que establece una nueva fórmula jubilatoria, de movilidad jubilatoria, tiene que